Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Domingo 24 del tiempo ordinario. En este 15 de septiembre, pues vamos a escuchar al evangelista Marcos. Hoy en el capítulo 8, versículos del 27 al 35. Normalmente los 15 de septiembre se celebra en la iglesia a Nuestra Señora de los Dolores, celebración vinculada al día previo que en la Iglesia Universal ha mirado la exaltación de la Santa Cruz. En nuestros países, en algunos de Latinoamérica, en Colombia, esa exaltación la hemos tenido el 3 de mayo. Pero con este sentido del 14 de septiembre, mirando a Jesús en la cruz, al otro día miramos a María, Nuestra Señora de los Dolores. Y entonces vamos hoy a escuchar el evangelio que nos trae este domingo, 24, del Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 35. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías. Y Jesús le ordenó que no se lo dijeran a nadie. Desde entonces comenzó a declararles que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley, morir y resucitar al tercer día. Esto lo decía con toda claridad. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro diciéndole: apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los ojos se posan sobre las letras, el corazón reposa en el sentido. Pidamos hoy la fuerza del Espíritu Santo. Digámosle: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia. En este domingo, día de acción de gracias, día de la resurrección, pero sobre todo, día en que comenzamos una nueva semana en tu presencia y en tu gracia. Amén. ¿Qué dice el texto? Capítulo 8 de Marcos, versículos del 27 al 35. Es muy diciente hoy porque todo el contexto nos llevará a la cruz. Pero por la cruz a la resurrección, ya hemos visto la exaltación de la cruz y hoy a María, Nuestra Señora de los Dolores, al pie de la cruz. ¿Qué nos dice? Hagamos una relectura, una primera lectura. Hagámonos las preguntas. ¿A dónde va Jesús? ¿Qué preguntas le hace a los discípulos? ¿Cómo responden? ¿Qué otra pregunta les hace? ¿Quién toma la palabra y qué dice? Jesús en un segundo momento les da una afirmación clara. Esto lo decía con toda claridad. ¿Qué decía con toda claridad? Y entonces Pedro se atrevió a hacerle una propuesta como dándole como una recomendación. Y Jesús le tuvo que hablar duro porque no había comprendido, porque Jesús allí nos habla de los planes, de los pensamientos de los hombres y los de Dios. ¿A qué se refiere? Hacemos la pausa, la segunda lectura. ¿Qué versículo, qué expresión de esta proclamación que nos ha hecho hoy arder el corazón? Compártanos allí en el eco. Y en la tercera lectura nos quedamos con la síntesis. En este domingo, la palabra viene a mostrarnos un punto central en el Evangelio de Marcos. Todo el camino que ha recorrido, todo desde el principio reconociéndolo como el Hijo de Dios, que nos ha manifestado el reino, que ha hecho ya milagros, que ya ha tenido persecución de los principales de Israel. Aquí van camino a Cesarea de Filipo, lo más norte, ya no solo a las tierras de Herodes Antipas, sino de su medio hermano Herodes Filipo, en el norte. Y en ese camino Jesús hace una pregunta fundamental: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos ya responden. Ustedes escucharon unos que es como Elías, otros que es como Juan el Bautista, otros que es como alguno de los profetas. Y Jesús aprovecha para hacerles la pregunta fundamental: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Cada que aparece este momento con esta pregunta fundamental, ustedes y yo nos preguntamos: ¿quién es Jesús para nosotros?
¿Qué ha significado Él en nuestra vida? ¿Cómo damos respuesta a nuestra fe? ¿Será que lo que decimos con los labios lo cumplimos de palabra en la escucha de Jesús? ¿Es verdaderamente el Hijo de Dios? Pedro tomó la palabra. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. La cuestión aquí es el Mesías que representaba para los hebreos. Y ellos, judíos, hebreos, unos de Judea, otros de Galilea, el pueblo hebreo tenían una mentalidad todavía muy, va a venir el Mesías, descendiente de David, pero con todos los rasgos de los reyes humanos. Poder militar, poder de quitarse el yugo de los romanos, etcétera, etcétera. Y ellos todavía les costaba comprender. Habían perseguido a Jesús, pero lo veían hacer milagros, resurrecciones. Entonces, cuando Jesús empieza a hablar de cruz, que es el segundo momento, eso les suena como descabellado. Ignominia, ¿qué es eso? ¿Cómo el Mesías va a jugar a perder? ¿Cómo? No diga, Pedro casi como un papá recomendándole a un hijo, no, como quien dice, no hable de eso porque, pues, ¿cómo se le ocurre? Este es el Mesías, el Hijo de Dios, y ¿cómo va a morir de esa manera? Entonces Jesús tuvo que hablar concreto. Esto lo decía con toda claridad. Me van a matar, los sumos sacerdotes, los principales, los ancianos, pero al tercer día voy a resucitar. No miraban tanto la resurrección, que todavía ni comprendían, pero eso de morir y morir en una cruz, eso era. Y cuando Jesús le respondió a Pedro, le respondió a todos, porque en el fondo todos pensaban lo mismo. Y entonces habló con claridad de el destino, porque él y ellos pensaban como los hombres y no como Dios. Entonces, Jesús nos pregunta hoy, ¿quién es Él para nosotros? Y en esa respuesta, ¿pensamos como los hombres o pensamos como le pedimos a Dios que en su voluntad podamos conocerlo y comprender el obrar de Dios? Porque acuérdense, mis caminos no son sus caminos, mis pensamientos no son sus pensamientos, nos dice en Isaías. Y entonces, pues uno sí dice, Jesús es el Hijo de Dios, eso lo hemos escuchado en la palabra, lo tengo claro. Pero si lo tenemos tan claro, entonces, ¿por qué no le creemos como Dios y vivimos en orden a los criterios de la santidad que nos pide? Y esto conlleva una relación con Dios, un estar en su presencia y en su gracia. Y si respondemos claramente quién es Jesús para nosotros, pues la consecuencia clara de comprenderlo como Dios y Señor es que nuestra vida está puesta en sus manos. Él respeta nuestra libertad, pero en el llamado al corazón, ahí estoy a la puerta y llamo. ¿Cómo damos respuesta? Sí, Pedro, tú eres el Mesías, pero ¿qué tipo de Mesías? Es el Alfa y el Omega, para nosotros es el Rey de Reyes, Señor de Señores, es el más importante y nos lo dice hoy con claridad. Entonces, ¿seguimos estos pensamientos de los hombres? Sí, Dios, Jesús es Dios, sí, un hombre importante, o verdaderamente para nosotros sí lo es. Porque para todos pueden decir palabras bonitas de Jesús, pero no creerle la propuesta de su enseñanza y de su palabra. ¿Será que respondemos a esto? ¿Y Jesús qué hizo? Tomó la condición humana. Y en la condición humana algo que nos parece dificilísimo, que Jesús muriera y muriera de tal forma y asumiera el sufrimiento, porque parte de las grandes preguntas que le hacen a Dios, ¿por qué el mal y el sufrimiento? Y tiene que quedar claro hoy también que Dios no inventó el mal ni el sufrimiento humano. Jesús lo asumió. Y entonces hoy esta palabra también, aparte de esta pregunta de quién es para nosotros, aparte de que nos habla con claridad, hoy sabemos que en Jesús encuentra sentido el sufrimiento humano. No porque Dios esté mandando a toda hora, sino que cuando llega, porque fuimos nosotros los hombres los que permitimos que entrara el mal y el sufrimiento en el mundo, Jesús lo asumió y en el asumirlo dio la vida y ha roto toda el pecado y la muerte para que el hombre tenga la vida y tenga libertad y gracia en su presencia. Entonces, ¿cómo recibimos este don? Y cuando llega el sufrimiento, unidos a los pies de la cruz, como lo hace María hoy, pensando en Nuestra Señora de los Dolores, ella que ya Simeón le había hablado que una espada traspasaría su corazón y de cómo sería todo aquello, ella dijo, aquí está la espada del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y asumió la vida. Y no tuvo una vida para nosotros la reina del cielo, pero no tuvo una vida de las reinas humanas. Asumió, le tocó duro, hubo momentos de pobreza, de salir a Egipto, de volver, de desinstalarse, de estar en la sencillez y en la humildad que ella siempre vivió, y después escuchar que perseguían a su hijo, y después es la primera allí,
valiente en la cruz con Juan y las mujeres y recibe el cuerpo de Jesús y una espada traspasa su corazón, pero en el sentido de que ella se ofrece todo por la salvación del género humano. El sufrimiento tiene un sentido en Dios. Cuando llega, se ofrece con su gracia. Dios por dentro nos da la capacidad de tomar la cruz. ¿Qué sufrimientos han llegado a su vida? ¿Cómo los ha aceptado o cómo los ha enfrentado? Porque uno puede llegar al sufrimiento y rancharse, perdón la expresión, y no estar de acuerdo y entonces esto y por qué. Pero si lo asume ofreciendo, como muchos hombres y mujeres santos que ofrecen por sus hijos, por su familia, por tantas cosas, nada se pierde en esta economía universal de los ofrecimientos del amor. Jesús nos lo ha enseñado. Pidámosle a Él que nos dé esta fuerza para tomar la cruz, y hoy, pensando en nuestra Madre del Cielo, en los dolores, en los 7 dolores y en los momentos de aquella que se entregó totalmente en la cruz, fue valiente, y después Jesús muere y el tercer día resucita, pero ella sigue aquí, y en ese sábado doloroso la recordamos hasta que llega aquella que ha esperado, que ha confiado en Dios, tiene también la alegría de la resurrección, pero ha ofrecido y ha estado firme y valiente. Hoy, con nuestra respuesta de quién es Jesús para nosotros, pidamos esa fuerza que cuando llegue el sufrimiento podamos, como Él, unirnos a la cruz y ofrecer las dificultades de la vida con un sentido profundo, que para el cristiano representa enfrentar la vida con lo que viene, con la cruz de cada día, con un horizonte que va más allá de quedarse maldiciendo, de quedarse no comprendiendo, sino pidiéndole a Dios esta fuerza y esta gracia para dar respuesta de quién Él es para nosotros. Y lo vemos a Jesús. Jesús pasa por la cruz para llevarnos a la resurrección. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, hoy por esta palabra que viene a tocar el sentido más profundo de nuestra vida. Hoy nos preguntas, ¿quién eres tú para nosotros? Yo los invito para que en oración cada uno le responda: Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi único Dios y Salvador, tú eres el principio y el fin, tú eres el único que nos ha dado la vida y la vida eternidad, el camino para poder llegar al Padre. En ti tiene sentido nuestra vida, haber nacido, para pasar como este aprendizaje que es este camino de la vida, para llegar a tu presencia eterna. Gracias por haber asumido la cruz y llevarnos a través de esta entrega generosa, de haber tenido hasta precio de sangre, llevarnos a la salvación. Que hoy podamos responder, no solo con palabras, sino con nuestra vida, que eres nuestro único Mesías y Salvador. Que nuestro corazón escuchar fuerte tal vez hoy que apártate de mí, Satanás, porque hemos sido tropiezo y obstáculo. Y que con esta enseñanza, Pedro de los apóstoles, nosotros también la escuchemos, para que verdaderamente nuestra vida dé una respuesta favorable a toda esta invitación de vida, de gracia y santidad que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Amén. Compromiso concreto, acción que queda, no solo para este domingo, sino para esta semana, a través de este evangelio, y hoy meditando en nuestra Madre Dolorosa, la Santísima Virgen María. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Coloquen ahí el eco que en el chat de todo lo que les ha dejado esta palabra. Muchas gracias.